Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. ¿Cómo te va, Arturo? Qué gusto saludarte, buenos días. Jaime, todo muy bien, afortunadamente, cuidando todas las precauciones, estando listos, encerrado en casa. Qué bueno, Arturo, y esperemos que así sigan las cosas para recuperar ya pronto la actividad, ya en unas cuantas semanas más. Esperemos que esto también así ocurra, porque de no suceder, Arturo, vemos noticias tan relevantes y destacadas como lo menciona el día de hoy el periódico Reforma, como lo traerá en sus páginas o como lo trae sus páginas Proceso, el impacto económico que tiene COVID-19 y las consecuencias que va a traer en torno a la pobreza, un trabajo que se venía haciendo y que ha sido mal entendido, no sé si mal entendido, mal comunicado, pero se había trabajado en cierto sentido con éxito para sacar a gente de ese estado, mandarla a otro decil de la población, y lo que viene no son buenas noticias, Arturo. Pues mira, estimado Jaime, yo creo que ese es quizá uno de los problemas más grandes que está enfrentando este gobierno. La gran promesa de Andrés Manuel López Obrador era combatir la corrupción, ir en contra de todo esto, pero atrás del fondo su lema siempre fue primero los pobres. Y aquí el asunto es que combatir la pobreza, poner situaciones que resuelvan ese tipo de condiciones, implica una estrategia muy compleja para cualquier país. Lo que se había venido haciendo era generar programas sociales que de alguna manera estructuraran un modelo que a la larga pudiera ir permitiendo alguna forma de movilidad social. Y esos modelos tenían como base fundamental una cadena muy larga de situaciones. Si tú piensas en Progresa y en ese tipo de esquemas, no era el modelo asistencial que está imperando el día de hoy, que consiste en directamente darle dinero a la gente, sino en efecto otorgar recursos, pero dentro de una cadena de cuidados. Por ejemplo, hay que darle dinero a la gente para que tenga acceso a la salud, sí, pero eso con ciertas condiciones, que se cuiden, que se revisen permanentemente sus condiciones, que haya una supervisión médica, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, el acceso a la educación, que se den becas y todo ese tipo de cosas, sí, pero con esquemas en los cuales se garantice que el alumno o el niño vaya a la escuela, que haya un cierto rendimiento, que los padres asistan a cierto tipo de situaciones, porque la pobreza no es nada más tener dinero para comprar, falta de dinero para comprar, sino toda una condición general. Y lo que está ocurriendo ahorita, y se está agravando con esto de el coronavirus, es que se han perdido de alguna manera los esquemas generales con los cuales el tratar de mitigar el fenómeno de la pobreza pueda tener un mayor éxito. Ciertamente hay esfuerzos muy importantes, se están haciendo trabajos importantes para atender a la población indígena, hay una distribución de recursos mucho más amplia para ciertos tipos de poblaciones urbanas, en fin, pero el problema es el seguimiento y la medición cotidiana de este tipo de políticas, y sobre todo cuál es el tipo de efectos que se pueden buscar en qué tipo de pobrezas distintas. Y aquí lo que ocurre es que, bueno, en efecto, Reforma lo pone muy bien el día de hoy en su trabajo de primera plana, en el trabajo que hace Miguel Sekeli en el Centro de Estudios Educativos y Sociales. Lo que ocurre es que con el COVID lo que estamos encontrando es que va a haber un incremento importante de pobres, en el sentido de que va a haber gentes que hoy no tienen ciertas carencias y que después de esta crisis las van a tener. Eso es lo que quisiera yo enfatizar. No es pobreza porque cuánto ingresas mensualmente, es muy poquito. No, el problema de la pobreza es medirla en términos de qué carencias tienes hoy
y qué carencias resuelves mañana. Y el problema que nos dice Miguel Sekeli es que lo que está ocurriendo es que vamos a tener 12 millones, dice él, en algún estudio, seguramente habrá otros, de personas que hoy no tienen ciertas carencias y que las tendrán más adelante. Y el problema es esto que te digo, pensar que con un modelo asistencial el presidente de la República puede resolver esta promesa de primero los pobres. Y quizá el problema fundamental está en que ante la crisis económica que se viene generada por el coronavirus, generada por situaciones externas, por las razones que quieras, no se hace uso de medidas económicas que tiendan a la larga mitigar este tipo de problemas. Y ese es un poco el asunto. Lo peor que puede pasar es que la promesa de primero los pobres se quede en un discurso, en unas buenas intenciones o en medidas paliativas que tendrán efecto temporal hasta que alcance el dinero. En el momento en que el Estado no tenga recursos para seguir dando asistencialmente pensiones a los adultos mayores o apoyo a los muchachos que no tienen trabajo y que quieren estudiar, o cuando se acabe el dinero para hacer eso, ¿sí? Pues van a desaparecer ese tipo de apoyos y entonces ese tipo de pobrezas se volverán carencias otra vez vigentes que incrementarán la situación. Es un problema de política pública y es un problema de obtener recursos y es quizá uno de los dilemas más importantes a los que nos estamos enfrentando en estos días, justamente cuando de un día para otro se presenta una crisis generada por una contingencia que nadie pensó, como es el coronavirus, pero a la que hay que reaccionar con medidas claras, económicas, y que, bueno, déjame decirlo de esta manera, a mí me preocupan más generar este tipo de políticas que tener un Tren Maya o una nueva refinería. Así es, bueno, bien lo comentas. Ayer recordaba un pasaje con el expresidente Felipe Calderón, no recuerdo bien en el entorno, pero por ejemplo cuando Punta Colonet, este gran proyecto que tenían planeado hacer en el gobierno, decidieron suspenderlo para llevar recursos hacia otro destino. Es probablemente lo que puede hacer o lo que se puede hacer en este sentido, porque también hay que tomar en cuenta que este mismo gobierno se autoimpuso una camisa de fuerza al señalar que no habrá modificaciones fiscales, que no habrá nuevos impuestos, cuando la respuesta a este tipo de problemas y desafíos podría venir a través de una reforma fiscal mucho más amplia, no sé, y también con un buen entendimiento con los empresarios, que hoy, a todas luces, con cierto empresariado existe una relación y un camino directo y una relación muy estrecha, pero con otro grupo de empresarios está completamente roto ese diálogo, ¿no? En efecto, el punto es que atrás de las estrategias del presidente sí hay una concepción distinta de lo que es el modelo económico, o sea, sí hay lo ha dicho varias veces, un desprecio por lo superfluo, por la riqueza, por el lujo, por todo ese tipo de situaciones que sí son excesos en una sociedad que tiene pobreza, sin duda. El asunto es si para generar riqueza que a su vez genere soluciones a problemas como la pobreza en términos generales, es posible hacerlo sin incentivar el desarrollo económico. Esta frase muchas veces repetida de que ya no importa el PIB, sino importa el bienestar o importa la felicidad, es un grandísimo sofisma. Es como si la solución es mejor seamos todos pobres para que así todos seamos iguales y no tengamos problemas. Y esa no es la solución, porque las carencias siguen ahí, y entonces es cuando tiene que ver cómo sí es necesario esto que tú dices, políticas fiscales específicas, políticas de desarrollo empresarial importantes, estímulos a la generación de empleos que permitan no sobrevivir a los empresarios, sino simple y sencillamente que generen la riqueza necesaria, los empleos necesarios para que más gente tenga trabajo y pueda consumir mejor de manera permanente, no solamente de manera paliativa, con un bono o con una beca
ayuda o con un estímulo que le llega directamente, pero que se va a acabar en el momento en que no haya riqueza para poder generarlo. Y ese es el tipo de problemas en el cual el gobierno está tratando de resolver de una manera que no alcanzamos a ver como una estrategia económica diferente. Esta idea de que se acabó el neoliberalismo y que en consecuencia viene un modelo distinto, bueno, pues el problema es que me lo expliquen, porque hasta ahorita el modelo distinto sigue basado en libre comercio, sigue basado en que el mercado determina ciertos precios y sigue basado en solamente el Estado participando de una manera distinta en tratar de paliar fenómenos específicos sociales como la pobreza. Lo que sí ha cambiado es la política social, pero lo que no ha cambiado es el efecto de esta política social en el largo plazo para mitigar la pobreza. Pues veremos qué es lo que ocurre, Arturo, pero sí, es un punto esencial lo que está sucediendo y ver también qué es lo que dice el propio Coneval. Las políticas sociales están siendo vigiladas por este órgano del Estado mexicano. Veremos también cuál es el punto de vista de estos especialistas. Gracias, Arturo. Te abrazamos, deseamos que estés muy bien y la próxima semana nos volvemos a escuchar. ¿Te parece? Estamos de acuerdo, mi querido Jaime. Cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey.